tocamos anteriormente, es el Estado condona a quienes incumplieron medidas sanitarias durante la pandemia. Que cuando tú escuchas esto, ¿de qué se trata? ¿Qué te trae a la Perdonar, mente? perdonar Exacto. Bueno, cualquier tipo de problema que haya tenido. entonces eso es lo que dice. El Estado tiene un lema que dice, bajo el lema borrón y cuenta nueva, aun cuando fue necesario el cumplimiento de medidas sanitarias durante la pandemia del COVID-19. La Junta de Clemencia de Florida perdonó a todos y cada uno de los floridanos que fueron arrestados o multados por incumplir las normas establecidas sobre el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el cierre temporal de locales comerciales. Todo esto está perdonado dentro de este programa del estado de la Florida. La medida pues enfatiza la orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis que se emitió el 3 de mayo, en la que suspende todas las restricciones del gobierno local relacionadas con la pandemia del COVID-19. El gobernador también ratificó la ley adoptada por el Congreso Estatal que a partir del 1 de julio limitará el poder a los gobiernos locales para emitir órdenes de emergencia y permitiría al gobernador invalidar las que considere inadecuadas. No está claro, pues, cómo será el proceso de condonación, ni si los gobiernos locales tendrán que devolver el monto de las multas, lo que probablemente provoque estas reacciones adversas a las autoridades condales y también municipales. De hecho, la comisionada de Agricultura, Nikki Fried, fue la única que mencionó que esta Junta de Clemencia votaría en contra de la condonación. Decía que no estaba de acuerdo en que fuese borrón y cuenta nueva porque la multa existió debido a una violación en el momento de la emergencia. Bueno, pero es que déjame explicarte, Wendy, que las personas que lo hicieron, yo te digo que no es que lo querían hacer, sino que hay veces que no quieres aceptar. Y muchas de Claro, las personas que aún no se han vacunado es porque no quieren aceptar una realidad. Mira, yo recuerdo que en muchos de los programas que hablábamos, se hablaba de que estábamos peleando con algo invisible, algo que no lo podían ver, entonces imposible de creer. Y hasta que no te pasa o hasta que no te da, entonces es que tú no quieres aceptar. Yo creo que esas multas está bien que hagan borrón y cuenta nueva, porque no se hizo de mala fe, no fue que una persona fue que lo quiso hacer intencionalmente, sino fue negligencia hasta cierto claro, de punto alguna de la manera. persona y yo creo que no, el gobierno no necesita de ese tipo de multa para perjudicar a la comunidad. Y de acuerdo a esto que también te pido tu opinión, ¿qué opinas que a partir del 1 de julio se limitará el poder de los gobiernos locales para emitir órdenes de emergencia y permitiría al gobernador, en este caso, por ejemplo, el gobernador Ron DeSantis, a invalidar las que él considere que son innecesarias? Bueno, es que el problema, el poder, yo creo que para eso hay su jerarquía, ¿no? La jerarquía y que el poder que tiene el poder local, vamos a decir, el poder de la municipalidad o una ciudad, luego está el condado, luego está el gobierno estatal y arriba del gobierno estatal está el gobierno federal. Uh -huh. Pero siento que estas limitaciones se podrían tomar como más que todo política. Y yo creo que hasta este momento deberían de dejar que cada ciudad tome sus decisiones adecuadamente. Esto, Wendy, no es nada más que un problema político y que puede salir de aquí, del condado de Dade, porque recuerda que el condado de Dade es una de las ciudades, perdón, de los condados más grandes de los Estados Uh Unidos -huh. y donde se colecta muchísimo, muchísimo dinero. Y creo que el condado de Dade es un condado demócrata. Y entonces Asumiendo. aquí estamos viendo de que el Partido Republicano es el que tiene el poder a nivel estatal. Y creo que es donde quiere tener el control absoluto y no que el condado tenga situaciones o las ciudades tengan poder. Creo que esto es más que todo político y que vamos a ir viendo poco a poco porque eso van a haber abogados que van a parar este tipo de, Claro.
de mensaje que está mandando el gobernador a la comunidad, a los políticos. Así es. Bueno, y también lo que les habíamos dicho del Obamacare, pues la Corte Suprema de Estados Unidos rechaza demanda contra la vigencia del Obamacare. Le vamos a explicar un poquito de qué se trata. Esta vez es la tercera vez que la Ley de Salud Asequible enfrenta una demanda en el alto tribunal desde su creación en el año 2010. El recurso que buscaba ponerle fin a este programa ha permitido que millones de personas tengan una cobertura médica y fue rechazado con una votación de 7 contra 2. El juez Stephen Breyer argumentó que los estados que presentaron esta acción no tenían legitimidad jurídica para poder hacerlo. El presidente Joe Biden también calificó de cruel este último intento de los republicanos de anular una ley que resultó especialmente útil durante la pandemia del COVID-19 y además de la pandemia del COVID-19, hemos mencionado esto antes, personas que tenían esas situaciones tan delicadas de salud que requerían una cirugía, nunca la habrían podido hacer si no fuese porque tenían la cobertura del Obamacare. Yo creo, me vuelves a tocar el tema, Wendy, político, ¿no? Político. Y creo que va a seguir siendo así, porque si no es el republicano, es el demócrata, y es una situación donde creo que esto no va a llegar a ningún final hasta que hayan, mira, como al señor Samoano ayer decía de que la política, qué bueno que existieran políticos así como él, ¿no? Que fueran de una línea, pero el problema es que cuando tú llegas a los puestos, acuérdate que si yo te doy para una campaña política, cuando yo te llame, vas a tener que actuar de la forma como yo te digo, Claro. porque es lo correcto. Va a tener como ese compromiso. Y eso es lo que tiene la mayoría de los políticos. Entonces, en estos momentos se ve, no en estos momentos, porque esto no viene desde ahora, esto viene desde mucho más atrás. Se está hablando de años y años que han pasado que la política se ha manejado. Si está el Partido Republicano en el poder, pues entonces tratan de atacar a todo lo que es la parte demócrata. Y si están los demócratas, tratan de atacar a todo lo malo o lo bueno que hicieron los republicanos. Entonces, creo que el beneficiario o el perjudicado, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando vamos a votar, porque una cara es la que pinta el político aquí localmente y otra cara es cuando vota allá en Washington. Entonces, yo creo que acá va a depender de nosotros, pero hay mucha información, como decía ayer Somoano, en la calle que para comprar un carro, tú te informas 100% si ese carro está reposeído, si ese carro ha tenido accidente, si ese carro... De esa misma forma está el político. Tú puedes informarte del político, pero desgraciadamente, y lo dijo Esteban Bobo en una ocasión, que las personas mayores tienen el celular y saben manejar el Facebook, saben manejar cómo subir la foto, el Instagram y todo eso. ¿Cómo tú no vas a poder tener información de la persona que vas a votar? O sea, decir, bueno, este tipo, este Giovanni Pereira, es un vendido, este tipo no va a ir a hacer nada ya, entonces no voten por él. Y de la misma manera, así hay muchísimos políticos que no sirven, pero que como recogieron cantidad de dinero, van a colocarse allá y tienen el alma vendida al diablo. Y entonces de esa razón no podemos después quejarnos. En estos momentos el Obamacare es una cosa que ha venido a ayudar. ¿Tú te imaginas si no hubiese existido el Obamacare con la pandemia? Increíble. Aquí se hubiese muerto millones de personas porque no te iban a dar hospitalización para poder entrar porque si no, no podías cobrar. Yo creo que la cobertura, yo creo que en este tipo de situación esto es partidario nada más, esto es de partido. Así es, bueno, y hemos llegado al final de nuestra transmisión. Muchas gracias por su sintonía. Les deseamos a cada uno de ustedes un excelente fin de semana. Volveremos a hacer esta conexión el martes a las 5 de la tarde en Radio Luz Miami. Y recuerden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.